Aquí está, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, bien, gracias a Dios, ya aquí listos. Qué bueno. Buenas noches. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, ¿vale? Bueno, pues Señor, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente. Señor, nos acercamos en este tiempo delante de ti como iglesia, como hermanos, Señor, con un mismo propósito, que es el de recibir de tu enseñanza, recibir de tu revelación, esa revelación que endereza nuestros pasos, esa revelación que endereza nuestro camino, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que en este tiempo nos guíes a toda verdad, que nos preserves en tu paz para que podamos recibir esas semillas, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que donde quiera que nos encontremos podemos experimentar de esa paz, Señor. Gracias, Señor, y pues que también sea un tiempo de disfrute, un tiempo de deleite entre nosotros, Señor, eh, en tu palabra, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. El versículo que vamos a estudiar en este día es Proverbios 3 verso 6. Proverbios 3 verso 6. Es un verso creo que bastante conocido, pero hoy vamos a tratar de ir un poquito más profundo a lo que normalmente eh, pues hemos alcanzado a razonar, ¿no? Vamos a leerlo ahí donde estés. Si tienes tu Biblia a la mano, no importa si es de papel o si es digital, te invito a que lo leamos juntos y de preferencia pues en voz alta, aunque no enciendas tu micrófono, pero que sí te puedas escuchar a ti mismo, ¿no? Dice Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Romanos 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Vale? Muy bien, pues aunque es un versículo cortito y a simple vista pues es algo simple, ¿sí? Pues sí tiene una profundidad importante, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la primera parte del verso, que es reconócelo en todos tus caminos, ¿sí? Empezando por reconocerlo, ¿vale? La raíz de esta palabra es del hebreo yada, ¿sí? Y aquí, pues también entendiendo un poquito la estructura de la misma palabra, tiene un prefijo que es re, ¿sí? Este tipo de prefijos muchas veces nos permiten entender de una manera mucho más clara a qué se refiere el término, ¿sí? En este caso, re, pues lo podemos entender como volver. Si te das cuenta, hay palabras como recordar, recuperar, ¿sí? Que justamente hablan de volver a hacer algo o volver a tener algo, ¿de acuerdo? En este caso, aplica de la misma forma. Reconocerlo lo podemos entender como volver a conocer. Y miren, esto es bien interesante porque si nos está diciendo que lo volvamos a conocer, implícitamente está diciéndonos que nosotros ya lo habíamos conocido. Y esto es una verdad, es una realidad espiritual en nuestras vidas, ¿no? Vamos a Romanos capítulo 8, ¿sí? Romanos capítulo 8 a partir del verso 29. Romanos 8 29. Aquí se confirma esto que te estoy hablando de volver a conocer a Dios. Romanos 8 29 dice, porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. En otras palabras, para que fueran discipulados, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si te das cuenta, aquí se confirma esto de volverlo a conocer, porque miren, aquí dice que Él nos conoció, ¿sí? Pero esto no se queda nada más en que Dios nos conoció a nosotros, sino que nosotros también le conocimos a Él. Incluso desde antes de nosotros haber nacido, tuvimos un tiempo, un encuentro con el Señor. Y justamente en la mañana con Beto y Marta Irene platicábamos esto, ¿no? A veces pensamos que el propósito comienza una vez que nosotros nacemos, pero en realidad el propósito de Dios fue establecido en nuestras vidas desde antes de nacer, ¿sí? Entonces, desde antes de nacer, el Señor nos conoció a nosotros y nosotros le conocimos a Él, ¿de acuerdo? Ahora, en este sentido, o desde esta perspectiva, es que podemos entender a qué se refiere esto de reconocerlo, ¿de acuerdo? Reconocerlo, ¿vale? Ahora, eh, como te decía, el prefijo re significa volver, ¿vale? También lo podemos entender como volver al conocimiento de Dios, ¿sí? Reconocerlo, podemos entenderlo como volver al conocimiento de Dios, ¿vale? Ahora, ¿de qué manera tú y yo podemos lograr esto en nuestras vidas? Jesucristo lo dejó bien claro. La manera en la que tú y yo vamos a poder volver al conocimiento de Dios, que es la vida eterna. La manera en la que tú y yo vamos a poder recuperar ese conocimiento de Dios, ese momento en el que tú y yo conocimos a Dios y Él nos conoció a nosotros, se llama discipulado. Y esto, como les decía, Jesús lo dejó bien claro en Juan 10 específicamente en el verso 14, ¿sí? Fíjense lo que dice. Juan 10 verso 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Se acuerdan que les había dicho que esto de que nos conoció desde antes de nacer no solamente era de Él hacia nosotros, sino que nosotros también lo conocimos a Él? Aquí justamente tiene que ver con esta parte. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Fíjate, los discípulos, después de haber atravesado este tiempo, estos procesos con el Señor Jesús, la manera en la que Jesús se expresaba de ellos era de esta forma: conozco a mis ovejas y las mías me conocen. O sea, ellos, estos discípulos, habían vuelto al conocimiento de Dios. Estos discípulos, ¿qué crees? Estaban recuperando el conocimiento de Dios en sus vidas. Estaban recordando eso que Dios les dio desde la eternidad, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos como revelaciones, ¿vale? Ahora, eh, como tal, el proverbio dice, reconócelo en todos tus caminos. Y pues de una manera literal, podemos entenderlo como darle la gloria a Dios en todos nuestros propósitos, ¿no? De manera literal o de manera sencilla, pues lo podríamos entender de esa forma y está bien, ¿no? Pues porque al final nosotros, si somos hijos de Dios, si hemos decidido seguir a Cristo, pues todo lo que hacemos tiene que ser en Dios y para Dios, ¿no? Y por Dios, ¿no? O sea, absolutamente. Por eso, pues está bien esa concepción, ¿vale? Pero yendo un poquito más allá de la letra, nos encontramos con algo, ¿sí? Aquí dice, en todos tus caminos. No está diciendo en los caminos del Señor. No, está diciendo en tus caminos. O sea, tú y yo tenemos caminos, ¿sí? No se está refiriendo necesariamente a cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No se está refiriendo a eso.
Aquí se está refiriendo a los caminos que nosotros, pues como seres humanos en la vida, tenemos, ¿sí? Para entender mejor esta parte, vamos a Proverbios 16:9. Proverbios 16:9, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración de que no se le está refiriendo a cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida? Porque pues ahí Jesús deja claro que el único camino para llegar al Padre, ¿sí? Es el Hijo, ¿ok? Y aquí, de una manera muy clara, está diciendo tus caminos, ¿sí? Entonces está hablando de otra cosa porque está hablando en plural y porque está hablando de los que son propios, ¿sí? Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, ¿sí? El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos entender los caminos de los que habla Proverbios 3:6 como aquellas intenciones, como las disposiciones o determinaciones que tú y yo tenemos, ¿sí? O en otras palabras, podemos entender esos caminos como propósitos, ¿ok? Tú y yo en esta vida tenemos diferentes propósitos. O si no te gusta la palabra propósitos, pues ponle, no sé, objetivos, por decirlo así. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo en esta etapa en la que me encuentro, ¿cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis propósitos? Pues ser el esposo que Dios pensó y preparó para Nancy, por ejemplo, convertirme en padre, ser un buen administrador, o sea, todos, todos esos son propósitos, todos esos son caminos, ¿de acuerdo? Son cosas, pues, como les decía, parte de esta vida, ¿ok? Ahora, podemos entender, por lo tanto, que los pasos son las acciones que nos llevan a esos propósitos, ¿sí? Porque con estos pasos, con estas acciones, nosotros avanzamos en el camino, ¿ok? Ahora, uniendo estos diferentes puntos, ¿sí? Por lo menos esta primera parte del verso la podemos entender de la siguiente forma, ¿sí? Esta primera parte que dice, reconócelo en todos tus caminos, lo podemos entender como aplica, ¿sí? Aplica el conocimiento que vas recibiendo al ser un discípulo en cada propósito, en cada objetivo de esta vida, ¿sí? O sea, aplica, entiende y lleva a cabo eso que estás recibiendo de parte del Señor en cada uno de esos propósitos. ¿Ok? Ahora, eh, esto es una manera en la cual nosotros, pues, nos podemos asegurar de que vamos a poder permanecer en el plan de Dios. ¿Sí? Porque como todo camino, existen desviaciones. Como todo camino, existen puntos en los cuales tú y yo podemos tomar direcciones incorrectas, ¿de acuerdo? Pero cuando tú y yo vamos buscando poner por obra lo que vamos entendiendo de parte del Señor, ¿qué crees? Eso nos cuida en el camino, eso nos mantiene en la correcta dirección, ¿sí? Nos mantiene en el plan original, ¿de acuerdo? Miren, dice que Abraham fue justificado. ¿Por qué cosa? Por la fe, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Miren, Abraham no tenía como tal un papel que le dijera qué hacer, un papel en el cual pudiera leer y meditar y entonces el Espíritu Santo revelarle algo. Abraham no tenía eso.
¿Qué es lo que Abraham sí tenía? Abraham tenía una disposición en su corazón. Abraham buscaba a Dios con todo su corazón. ¿Y qué crees? La voz de Dios se manifestó a su vida. Y la voz de Dios le dio una instrucción y Abraham la ejecutó. ¿Sí? Esa es la fe. Cuando tú y yo tenemos un oído abierto a lo que Dios quiere mostrarnos, lo entendemos, lo creemos y por lo tanto ejecutamos la palabra. Eso es vivir por fe. ¿De acuerdo? Al final de cuentas, eso es obediencia a la voz de Dios. Por eso le contó por justicia a Abraham, porque él fue obediente a esa voz. ¿Ok? Ahora, miren, Dios quiere hablarnos de la misma manera. Realmente Dios quiere hablarnos a través de su voz todas aquellas cosas que Él quiere que hagamos, independientemente del propósito en el cual nosotros estemos caminando. Dios quiere hablarnos para decirnos de qué manera actuar, de qué manera proceder, ¿sí? Y realmente, pues esta es una gran ventaja. Yo creo que todo mundo quisiera tener una dirección, una guía de esta forma, pues porque no hay error en este sentido. Si nosotros disponemos nuestro oído, creemos lo que Dios nos está diciendo y lo obedecemos, en eso no va a haber error. Van a haber pruebas, eso sí, va a haber aflicción, eso sí, pero no van a haber errores. ¿De acuerdo? Si empiezan a haber errores, pues hay que asegurarnos de que estemos escuchando y de que estemos creyendo y de que estemos obedeciendo de una manera precisa. ¿Ok? Entonces, esta primera parte, cuando dice reconócelo en todos tus caminos, ¿sí? Lo podemos entender como aplica ese conocimiento de Dios que has adquirido en todos y cada uno de esos propósitos. ¿Ok? Ahora, ¿eso qué va a detonar? ¿Cuál va a ser el resultado de hacer eso en nuestras vidas? Eso es lo que dice la segunda parte del Proverbios 3:6, ¿sí? La segunda parte dice, y él enderezará tus veredas, ¿ok? O sea, la primera parte es lo que nosotros debemos hacer y la segunda parte habla de una promesa, algo a lo cual Dios se compromete a hacer en nuestras vidas si nosotros somos diligentes con la primera parte, ¿ok? Él enderezará tus veredas, ¿ok? Y esto se pone más interesante porque miren, eh, Dios quiere llevarnos a vivir de manera recta, ¿sí? Dios quiere llevarnos a vivir de manera recta. Por eso dice que Él enderezará. ¿Y qué significa caminar de manera recta? Miren, en la palabra encontramos una expresión que justamente hace referencia a esto del camino recto. Y creo que lo has escuchado varias veces, ¿sí? Pero capaz no lo habíamos relacionado. Les voy a poner un ejemplo. Deuteronomio 5:32, por decir algo. Deuteronomio 5:32 dice, mira pues que hagan como Jehová su Dios les ha mandado, no se aparten a diestra ni a siniestra, ¿sí? Esa expresión de no apartarse ni a diestra ni a siniestra significa, ¿sí? Caminar en rectitud o cuando el camino se endereza, ¿ok? Hace rato yo te comentaba que como todo camino existen desviaciones en cualquier sentido, ¿sí? ¿Qué significa caminar en rectitud? No desviarse, ¿sí? ¿Cuál es el problema cuando tú y yo nos desviamos? Perdemos tiempo, ¿sí? Nos cansamos, eh, nos podemos perder, ¿no? Cuando tomamos desviación nos podemos perder. Dice, escribe aquí Fer, atajos. Los atajos
pueden parecer salidas fáciles, ¿no? O que nos acortan el camino, pero en realidad nos pueden terminar desviando de la ruta original, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, Deuteronomio menciona esta expresión de no apartarse a diestra ni a siniestra un montón de veces. También en Josué está presente. Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar a hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sí? Entonces, miren, hace rato hablábamos de los propósitos y aquí Josué 1:7 está hablando de todas las cosas que emprendamos. También podemos entender esos propósitos como emprendimientos, y no estamos hablando de, como nosotros ahora, ¿no? Que estamos vendiendo pan y esas cosas. No, o sea, se refiere de manera general a cualquier cosa que nosotros emprendamos como un propósito. Si lo que nosotros queremos es, pues, avanzar, que en ese propósito seamos prosperados, pues la mejor manera es poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido, todo el conocimiento que hemos recibido, ¿sí? Y ahora, el Señor, esa es como la parte más padre de todo esto, que el Señor es quien nos va a ayudar en ese sentido, ¿sí? Dios realmente nos va a ayudar a enderezar, ¿sí? A caminar en rectitud. Ahora, ¿qué es lo contrario a enderezar? ¿O qué es lo contrario a la rectitud? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué es lo contrario a esto? Aquí hablas de caminos, es desviarse, o sea, tomar un camino equivocado, podría ser. Ajá, correcto, correcto, correcto. Podría ser actuar perversamente, ¿no? Es decir, no de acuerdo a la palabra de Dios, o bueno. Ah, ahí le diste en el clavo. Así es. Miren, lo contrario a lo recto o lo que ha sido enderezado es lo torcido o lo perverso, ¿sí? Miren, en pocas palabras, ¿sí? Perverso es aquel que manipula la palabra, que tuerce la palabra, que tuerce la justicia a su propia conveniencia, para que, o sea, es alguien que no quiere detenerse a consultar al Señor, no quiere detenerse a saber si ese propósito es correcto, y es más, tuerce la palabra, tuerce el derecho, tuerce la justicia para justificar lo que está haciendo, para justificar que lo que está haciendo está bien. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho eso, no? O sea, en situaciones quizá cotidianas o en situaciones quizá un poquito más complejas, a veces nosotros torcemos la palabra para decir, pues esto que estoy haciendo no está tan mal, ¿no? O como que yo interpreto esta parte de la Biblia de esta forma y por lo tanto lo que hago no está tan mal, no está tan loco, ¿no? Eso es pensar o actuar de una manera perversa, ¿sí? Sea, lo que nosotros queremos es aplicar lo que Dios nos está enseñando a estos propósitos para que sean enderezados. O sea, nosotros queremos que la palabra, que la revelación venga a enderezar estos propósitos, ¿sí? Pero quien actúa de una manera perversa hace lo contrario. Y sus caminos los va a dejar igual y va a tratar de acomodar la palabra a esos caminos, ¿no? Adelante, Fer. Sí, Mm, me suena a, por ejemplo, perversión. Hay una versión que es la correcta, ¿no? Una versión que es la original, por decir así. Así es. Y ya lo que es, viene antes, o sea, es como pues una versión pirata, una versión
que te la quieras acomodar a ti mismo, una versión que pues no te va a funcionar igual que una original. Así es. Y mira, fíjate, eso lo podríamos entender como el plan original de Dios, ¿no? O sea, cuando nosotros aplicamos la enseñanza que hemos recibido, eso nos va a mantener en el plan original de Dios, o sea, lo que Él estableció desde la eternidad. En cambio, si nosotros insistimos en hacer las cosas como nosotros queremos, pues eso nos va a terminar desviando completamente de ese propósito. Entonces, cuando el Señor nos endereza, es como que nos redirecciona, nos ajusta en nuestra trayectoria hacia ese propósito que Él definió desde el principio, ¿no? Y miren, eh, entonces, lo contrario a enderezar es torcer, ¿no? Ahora, ¿qué es una vereda? ¿Sí? Si nosotros buscamos literalmente o de acuerdo a la raíz, ¿sí? De vereda, se refiere al camino angosto. Y seguramente a algunos de ustedes les suena familiar esa expresión, ¿sí? Vereda es un camino angosto. Y miren, dice, adelante, Fer. Sí, también es un camino que ya ha sido marcado por muchos, como que es un camino que alguien ubicó, digamos, el mejor camino, por decir así, sin tanto rodeo, como decía, sin tanta desviación. Y por ahí empezó a transitar más gente, entonces se empezó a marcar a allanar ese camino. Exacto. Entonces es como se han marcado las veredas por tanto que ya han pasado por ahí. Y siempre hubo un primero que dijo, este por aquí es. Sí, y otra característica que encontraba de las veredas es que son justamente esos caminos que desde la antigüedad se consideran así, que han sido marcados. Fíjense que las veredas antiguamente se consideran como aquellos caminos que fueron marcados por los pastores y las ovejas para encontrar el mejor alimento. Entonces, y hace poco que Nancy y yo meditamos en este verso, nos acordábamos de un verso que está en Cantares, donde la mujer le pregunta a unos guardias, ¿dónde está mi amado, no? ¿Dónde está el amado de mi alma? Y le dice, se fue a cestear, fue a darle de comer a sus ovejas. Le dice, la manera en la que lo vas a encontrar es siguiendo las pisadas del rebaño. Ahí lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, pues de alguna manera podemos entender, ¿sí? Que estas veredas se refiere a aquel camino que corresponde al plan o al propósito de Dios y que incluso otros ya han transcurrido, tal vez no haciendo las mismas cosas, pero al final las enseñanzas que nos llevan hacia esos propósitos, pues son las mismas, ¿sí? Son las que el Señor nos va revelando a través de su palabra. Adelante, Magda. Gracias, Luis. Mira, yo aquí tengo ese camino estrecho, generalmente formado por el paso de animales y personas, siguen esta vereda y llegarás al refugio. Exacto. Ese me hizo la palabra refugio, ¿no? Al lugar de seguridad, Reposo. ajá, así, algo así. Exactamente. O sea, fíjense cómo aquí por decirlo así, la palabra clave de este verso es justamente la vereda, ¿sí? Y miren, les voy a leer Mateo capítulo 7 versos 13 al 14. Mateo capítulo 7 versos 13 al 14. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, perdón, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dice el 14, porque estrecha es la puerta
y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Sí? Ahora, aquí quiero decirte algo bien importante. ¿Quién, de quién está hablando aquí Jesús? Jesús está hablando de sí mismo. Jesús y su discipulado, Jesús como maestro, es esa puerta estrecha. ¿Sí? Ahora, hace rato yo te hablaba que Proverbios 3:6, cuando dice todos tus caminos, pues efectivamente está hablando de tus propósitos, de los objetivos que tú te has planteado, ¿ok? Pero fíjate, de todos esos caminos que tú te has planteado, de todos esos propósitos que tú te has planteado, hay uno que es el camino correcto, ¿sí? Por decirlo así. O como decía Fer, de todas las versiones que podría haber de esa situación, de todas las opciones que podría haber de esa situación, existe una que es la indicada, ¿sí? Pero hay que hallarla, hay que buscarla y hay que hallarla, ¿ok? Y ¿cómo nosotros vamos a poder identificar, cómo nosotros vamos a poder encontrar la vereda entre tantos caminos? ¿Cómo nosotros vamos a poder identificar cuál es la versión correcta en cada situación o en cada propósito de nuestra vida? Miren, el mismo verso lo dice: aquella senda que se enderece, esa es la vereda por la cual debemos ir, ¿sí? Aquel camino que se endereza, que aunque es angosto, ¿sí? Ahora sí que va derechito, ese es el camino por el cual debemos andar, ¿de acuerdo? Por decirlo de otra forma, muchas veces nosotros estamos en una situación específica y le estamos pidiendo una confirmación al Señor y realmente nuestra intención es en ese propósito que el Señor sea nuestra dirección, sea quien nos guíe en todo momento, pero de repente pues no sabemos ni por dónde, ¿no? Y como que ni queremos movernos por miedo a equivocarnos. Miren, si nosotros permanecemos en la sabiduría, Dios va a enderezar la vereda por la cual debemos ir. ¿Y qué crees? No solamente vas a escoger bien, ¿sí? Sino que al ir por la vereda, entendiendo que Jesús es el camino angosto, la puerta estrecha, ¿sí? Se refiere a que si nosotros tomamos esa vereda, ese camino que se está enderezando, vamos a ser perfeccionados, vamos a ser enseñados, preparados por el Señor, ¿sí? O sea, el Señor, más allá de escoger bien, el propósito que Él tiene con que nosotros vayamos por esa vereda es seguir preparándonos, seguir capacitándonos en esos propósitos, seguir corrigiéndonos, ¿ok? Y miren, dice Proverbios, capítulo 2 a partir del verso 10. Proverbios, capítulo 2 a partir del verso 10, ¿sí? Dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón, esa es como que la principal condición, y la ciencia fuere grata a tu alma, dice el verso 11, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. ¿Sí? Ahí está hablando de una protección. ¿Para qué cosa? Para librarte del mal camino. ¿Qué sería lo contrario a la vereda? La vereda es el buen camino. Entonces, existe un mal camino y ese mal camino es el camino torcido. Ese mal camino es el camino perverso.
que si nosotros vamos por ese mal camino, nosotros estaríamos siendo necios, nosotros estaríamos actuando de una manera perversa, ¿sí? Y dice más adelante, de los hombres que hablan perversidades, ¿sí? Dice el verso 13, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se cuelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Esos son los que van por el camino ancho que va hacia la perdición, que va hacia la muerte, ¿sí? En cambio, cuando nosotros, de todas las opciones que podemos tener, por medio de la luz, que es la enseñanza, por medio de la verdad, logramos identificar la vereda que se está enderezando, ¿qué crees? Y nos mantenemos en esa vereda que aunque es angosta, es el camino bueno, es el camino del Señor, es el camino del discipulado, del perfeccionamiento, de la sabiduría. Ese camino es el que nos va a llevar hasta la vida, a cumplir el propósito que Dios estableció para nosotros desde el principio, ¿sí? ¿Y qué crees? Dios nos va a dar toda la protección, todo el resguardo a lo largo de todo este camino. O sea, tenemos en ese sentido como que una mejor y mayor garantía, ¿no? ¿Se va entendiendo hasta aquí por dónde va la explicación? Sí, Sí, perfecto. Miren, dice, ¿quieres comentar algo? Dice Salmo 5:8. Salmo 5:8. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu boca. Perdón, delante de mí tu camino. Es que estaba leyendo otra parte del verso. Lo voy a leer otra vez, disculpen. Salmo 5:8. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. ¿Ok? Endereza delante de mí. ¿Qué cosa? Tu camino. El proverbio que leíamos o que estamos estudiando empieza diciendo, reconócelo en todos tus caminos. Pero ¿cuál es la oración en este caso de David en este salmo? Endereza delante de mí tu camino, ¿sí? Y ese es el camino por el cual yo sabré que debo andar, que debo ir, ¿sí? Hace poco nos pasó algo, ¿no? Hablando de esto de los propósitos, pues en nuestro corazón estaba el arrancar con este proyecto del pan y de los alfajores, y aunque ya lo veníamos haciendo, pero pues queríamos como llevarlo a otro nivel y lo pusimos en oración y le dijimos, Señor, si es tu voluntad, pues confírmalo, ¿no? Y pudimos comprobar en este propósito justamente cómo las cosas que se necesitan comienzan a alinearse, comienzan a darse y de una manera extraordinaria. O sea, recibimos confirmación por parte de otras personas. Nosotros habíamos dicho que necesitábamos un espacio más amplio para poder desarrollar esto, entre otras cositas, ¿no? Y en un corto tiempo eso se fue facilitando, se fue dando. Entonces, por decirlo así, al ver que todas estas cosas se estaban facilitando, ojo, nosotros, además de estar orando, pues nuestra prioridad en este tiempo ha sido la sabiduría de Dios. Entonces, mientras esas cosas estén presentes en nuestras vidas, pues vamos a poder identificar que un camino se está enderezando, se está facilitando para cumplir un propósito. Esa es una vereda, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Hola.
Bueno, yo quería aprovechar para compartir algo a raíz de esto que comentaba Wicho. Y es que al inicio dice, reconócelo en todos tus caminos. Y habíamos visto también que tus caminos, aparte de ser como propósitos personales, tienen que ver con las obras que Dios destinó de antemano que debemos hacer. Entonces, en la medida que nosotros vamos conociendo a Dios por medio de su sabiduría y Él nos va revelando cosas, de verdad, yo por mucho tiempo entré en muchas crisis, ¿no? Existenciales de esta de qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer, hacia dónde Dios me dirige y así, y de verdad no saber nada de qué hacer y qué venía hacia el futuro. Pero en el momento en que empezamos como a encontrar en su palabra estas piezas, el Señor claramente ya tenía, o sea, las cosas que debemos hacer y para todos son igual. Obviamente aplica de diversas formas a cada uno, ¿no? Pero todos tenemos el mismo llamado y en la palabra está muy claro el tema del discipulado, el tema de prepararse, el tema de conocer a Dios, el tema de conocer quiénes fuimos nosotros en la eternidad. Algo que a mí me chocaba mucho es que yo, por ejemplo, soy una persona muy miedosa, tengo muchos miedos, ¿no? Y obviamente ya he empezado como a afrontar y a crecer en estas cosas, ¿no? Pero algo que yo entendía es que entendiendo el plan de Dios y el propósito de Dios, que yo en la eternidad, en el espíritu que Dios formó en mí, es muy valiente y que está dispuesto a dar la vida por sus amigos. Entonces digo, yo todavía me tengo que encontrar con esa versión de mí que todavía quizás se está formando y quizás todavía no está. Pero si lo reconocemos en todos nuestros caminos, realmente entendiendo el propósito de Dios, nosotros vamos a ser sabios para entender realmente qué sí se alinea a ese camino que va hacia el Padre y qué no. Por ejemplo, esto del emprendimiento que contaba Huicho acerca de hacer pan y así, pues por el momento nosotros quizás estamos viviendo como muy con lo justo, pero hasta aquí el Señor nunca nos ha dejado faltar nada. Pero pensábamos, quizás podemos empezar con este proyecto, pero aparte de entender eso, dijimos, pero lo importante es esto, o sea, nosotros hemos sido llamados a prepararnos para enseñar y a ser discípulos del Señor y eso no tiene que quedar en un segundo plano jamás, ¿no? Entonces, en esto del emprendimiento, cuando Dios viene y nos confirma esto, para nosotros está claro el lugar que tiene ese emprendimiento y que eso no debe llegar a un punto en el que nos tiene que afanar y preocupar y llenar de ansiedad, porque eso está en un segundo plano, ¿no? Entonces, ahí es donde entendemos realmente que si nosotros lo reconocemos, Él va a alinear nuestros pasos, los va a enderezar hacia Él, ¿no? Y esas obras que Él escribió de antemano para que las hiciéramos, pues las empezamos a andar. Pero se alinea todo con el plan de Dios. Y eso, pues a mí me trajo mucha paz y las crisis, pues ya cada vez son menos, ¿no? Sí, y miren, eh, independientemente si el proceso se llama hacer pan, si el proceso se llama tener y criar un hijo, si el proceso se llama un nuevo trabajo o si el proceso se llama mudarse a otra ciudad, cosas así. Aunque parecen propósitos personales, aunque parecían propósitos como muy vanos o terrenales, Dios Dios nos utiliza creció. eso para perfeccionarnos. Si nosotros permanecemos en la sabiduría, si permanecemos en la oración, Dios va a usar esas cosas para perfeccionarnos. ¿De acuerdo? Entonces, no veamos más allá de lo que nuestros ojos ven, la intención del Espíritu. Si Dios está enderezando un camino, si Dios está mostrándonos una vereda, ¿sí? Confiemos en que es el Señor quien nos está guiando por esa dirección con un propósito mayor que es el prepararnos, ¿sí? El seguir entrenándonos como discípulos, ¿vale? Ahora, eh, los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, a veces los imaginamos así como muy, muy, muy volados, ¿no? Son altos. O sea, los propósitos, los pensamientos de Dios para nuestras vidas, sus planes para nuestra vida, son altos, ¿sí? Pero ¿qué crees?
Así como es alto el ir a una nación a predicarle a la gente, así de alto es tener hijos en el Señor y discipularlos. Así de alto. Y entonces, a veces, y lo digo porque hay quienes pueden decir, bueno, es que yo nunca he salido de misiones, o yo nunca he predicado, o yo nunca he hecho tal o cual cosa. Miren, Dios tiene una variedad de propósitos, ¿sí? Que mientras nosotros estemos siendo guiados por su voz, esos son propósitos divinos, son propósitos celestiales. Adelante, Gina. Y sí, y justo ahora sí que para pues, apoyar lo que están diciendo, ¿no? Eh, yo creo que cada uno de nosotros, dentro de nuestra familia, como sea, o sea, siendo esposos, siendo hijos, no sé, dentro de la familia, todos tenemos un propósito que cumplir en un determinado tiempo. Por ejemplo, a mí, yo me acuerdo mucho de cuando mis hijos estaban más chicos, que este, Abraham, mi esposo, él fue discipulado por un amigo de él que él ya conocía, que fue quien les predicó la palabra y ellos dejaron de ver, digamos, a esta persona, ¿no? A este hermano. Y en su familia, Dios actuó en la vida de mi esposo, después pues me alcanzó a mí, y ya como esposos nos llevó a como dicen ustedes, o sea, es bien importante tener como que bien presente en esa época del tiempo, en ese momento, qué es lo que Dios quería de nosotros. Y orábamos y decíamos, Señor, en este momento de la vida, ¿qué quieres de nosotros? Y me acuerdo que nos íbamos con nuestros hijos, ¿no? Y porque Dios quería que los estuviéramos apoyando. Y así, digo, no voy a, no voy a hacer la historia de mi vida, ¿no? No es mi intención ni me voy a poner de ejemplo porque hemos tenido muchas situaciones en las que o sea, en las que ha habido desiertos y en las que Dios también nos ha puesto en ciertas situaciones en las que Él quiere madurarnos, ¿no? Claro. Entonces, pero siempre teniendo en cuenta, como dices tú, o sea, su palabra, su dirección, estar orando y estar en el mover del Señor, del Espíritu. Y yo creo que así vamos a alcanzar el objetivo yo siempre le digo a Dios, ¿no? Dios, tú cumple tu propósito, no solamente en mi vida, en la vida de mi esposo, de mis hijos, ¿sí? Así Entonces, es. como dices, tan alto puede ser, por ejemplo, que a lo mejor alguien se vaya a Polonia o se vaya a Francia o se vaya de misionero, de misionera o no sé, como que Dios diga, ¿sabes qué? Te quiero ahorita en tu casa, te quiero sirviendo a tus hijos, por decir algo, ¿no? Ujú. Sí, Te sí, quiero siempre y incluyéndolos, te quiero cuando- dar ejemplo, quiero que me sirvas en esto. Sí me explico, o sea, sí, sí, es como que saber identificar en qué momento específico de la vida Dios nos quiere y en dónde, ¿no? claro. Porque a lo mejor yo siento que, por ejemplo, bueno, yo creo, en mi caso personal, yo sería así como muy necia en decir, ay, pues entonces como yo ya pasé por esto, lo otro, aquello, ya he ido acá, ya sé de esto, ya sé de aquello, digo, desde luego de cuestiones en el Señor, ay, pues entonces me voy a ir, no sé, a la mejor a la Sierra de Puebla y ahí voy a predicar. Cuando Dios, pues no me ha pedido eso, o sea, sinceramente, yo las veces que he hablado con Dios nunca me ha dicho, pues tienes que ir a la Sierra de Puebla, pues no, porque además, como dices, o sea, Él va abriendo camino y tú como que vas viendo que a través de las personas, de la misma palabra y todo, Él te va conduciendo, ¿no? Ujú. Entonces, a lo mejor a veces pudiéramos en esa, en esas ganas así como de, ay, ser muy espirituales, no, sí, es que entonces ya me voy a ir no sé, a Afganistán, ¿no? Porque ahí Dios quiere que yo Sí, sea misionera y no es cierto, ¿no? O ujú. sea, porque eso más bien pues, pudiera ser un deseo de la carne y nos queremos ver muy, a lo mejor muy espirituales, pero Dios no nos quiere ahí. Digo, por decir algo, igual y sí habrá gente que Dios quiere que Sí, esté allá Gina, como nada más, misionero, no sé. este, sí, nada más ahí, ¿cuál es tu responsabilidad?
que no estemos haciendo oído sordo tampoco a cosas que tal Ujú, vez el Señor sí quiere que hagamos, ¿no? Entonces, claro, sí ser muy, muy sensibles en esto, porque sí, al final, pues, vamos a tener que entregar cuentas delante del Señor, tanto por claro, lo que hicimos claro, como por lo que no hicimos, ¿no? Entonces, sí, entiendo que a veces, por no, como dices, por no querer eh, por temor a no, por temor a complacer, ¿no? Deseos de la carne o por temor a vernos como de una manera así muy, muy espiritual, eh, pensamos que esas cosas no son para nosotros y eso a veces puede impedir que Dios nos las muestre, ¿no? Porque mira, la claro. Sí, disposición, perdón. Sí, lo que yo quería decir también es que, bueno, igual, y digo, igual y dices, bueno, hasta donde yo sé o hasta donde estoy viendo, a lo mejor Dios quiere que esté en tal, por ejemplo, no sé, en alas, por decir, ¿no? En el misterio de alas. Si a lo mejor no es, como dices tú, si a lo mejor no es donde Dios te quiere, pero Dios te va direccionando a medida que sigas, ¿no? Con Él y en su presencia, orando, y que el mismo Espíritu te lleve a cumplir la palabra del Señor, o sea, no va a ser tiempo, o sea, lo que sí te entiendo también, o sea, no va a ser tiempo perdido, ¿no? Porque finalmente estás apoyando la obra, el ministerio, estás sirviendo, pero a lo que yo voy es que a lo mejor vaya, en ese caminar, pues a lo mejor Dios dice, bueno, sí, ya estuviste aquí, pero yo quiero que, a ver, mejor estés en, no sé, a lo mejor cualquier, ¿no? A lo mejor en los niños, ¿no? En la enseñanza a niños. O sea, nunca va a ser, a lo que voy también es que nunca va a ser tiempo perdido, ¿no? claro. Si estuviste ahí y estuviste apoyando y todo, sí, eso también lo entiendo, pero yo creo Sí, que siempre pero es más así que como, nada, o sea, ¿no? cada uno pues, es responsable de estar donde el Señor quiere que estemos, ¿no? Era, ¿no? Ajá, Y quitarnos de toda excusa, quitarnos de todo pretexto, de todo argumento que hayamos fabricado como una justificación para no salir de nuestra comodidad, de no salir de nuestra zona de confort y atrevernos a hacer lo que Dios pues diseñó para nuestras vidas. Hace rato Nancy decía es que yo no sé si esa versión valiente y esa versión este ya está, sí está, o sea, esa versión que es capaz de realizar todas y cada una de esas cosas, todos y cada uno de esos propósitos, ya está en nosotros porque eh, Dios ya lo estableció y lo diseñó así desde el principio. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos, así como estamos conociendo a Dios, deberíamos estar conociendo esa versión original, esa versión perfecta que Dios estableció desde el principio. Y miren, Pablo decía esto en, denme un segundito, Primera de Corintios 13:12. Primera de Corintios 13:12. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando Dios nos conoció en la eternidad, según Romanos 8:29, ¿sí? Y nosotros lo conocimos a Él, ¿qué crees? Él se quedó con esa versión celestial, esa versión perfecta, creación de Dios de nosotros. ¿Qué es lo que Él está esperando que nosotros manifestemos en esta tierra? Eso que Él conoció en la eternidad. Y Pablo aquí lo dice, entonces conoceré como fui conocido. Y no está hablando del momento en el que lleguemos a la eternidad. Tenemos que manifestar eso aquí en la tierra para entonces sí entregarle buenas cuentas, un buen fruto al Padre, ¿sí? O sea, nuestra vida aquí en la tierra tiene que llegar a un punto de congruencia que el Señor vea lo mismo que Él creó en la eternidad, pero en este planeta. ¿Sí? Adelante, Lori.
Gracias. Y fíjate que algo que me llama la atención es que precisamente es el capítulo que habla sobre el amor y Ujú. que un versículo anterior dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño. Y ahora sí, continuando, ahora vemos por espejos, puramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, que cuando nosotros estamos siendo niños espirituales, no podemos conocernos como Dios nos creó desde la eternidad, porque estamos pensando en las cosas de niño, pero cuando ya empezamos a madurar en el Señor y nuestro espíritu empieza a pedir este alimento espiritual cada vez más contundente, empezamos ahora sí a vernos como Dios nos ve. Ujú. Y no creo casualidad que justo hable el Señor del amor cuando está hablando de conocernos como fuimos conocidos, es decir, nosotros, Dios es amor y nosotros fuimos creados por el Señor, somos sus hijos, nos amó, mandó a Cristo Jesús a la tierra por amor a nosotros y esto tiene que ver todo con que en la madurez nosotros podemos aprender a amar a nuestro prójimo y en esta manera manifestar el amor del Padre a las demás personas, que tiene que ver con la madurez y que tiene que ver como conocernos a nosotros mismos. Es decir, si nosotros provenimos del Padre y el Padre es amor, nosotros entonces somos amor, que nuestra naturaleza misma, que dice que tenemos que amar a los demás, que la naturaleza misma del Padre que está en nosotros es amar. Así que para madurar necesitamos aprender a amar al prójimo y por eso me hace mucho sentido cuando Cristo justo dice, ama a tu prójimo y ahí se cumple toda la ley. Claro, Punto, ¿no? Porque el amor es la meta, es el Señor. así es. Así es. Y miren, a veces no estamos tan limitados en tantos aspectos de nuestra vida, por ejemplo, en la manera en la que amamos a otros y servimos a otros, por ignorancia. O sea, ignoramos el ser creado que Dios depositó en este estuche de carne y hueso, ¿sí? Ignoramos completamente quién es y la capacidad que Dios le ha dado. Y estamos tan convencidos de los argumentos que nos hemos fabricado y que otros nos han dicho y que a través de los cuales nos han engañado, que ante los desafíos que Dios tiene para nosotros decimos, no puedo. No, 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 es que eso es imposible, ¿sí? Pero se está enderezando la vereda. Ese es el camino por el cual Dios quiere que vayas. Ese es el camino por el cual Dios va a seguir perfeccionándote. Pero estamos tan convencidos de que no podemos, ¿sí? Y no es que nos ¿cómo decirlo? Como que nos Autoconvenzamos, ¿no? ajá, Ajá. exacto, como que no es que nosotros mismos nos insistamos hasta convencernos de que sí podemos, sí podemos, sí podemos. No, tenemos que conocer quiénes somos en Cristo, quiénes somos, creación de Dios. ¿Sí? Para entonces decir, efectivamente, esa vereda que se está enderezando es un propósito al cual Dios me llamó desde la eternidad. Esa vereda, ¿no? Por decirlo en mi caso, llamada ser papá, es algo que Dios estableció desde la eternidad, ¿sí? Y aunque en mi carne, en mi mente y en mis argumentos digan, no, es que está muy difícil. ¿Qué crees? Dios lo puso en el espíritu y es un propósito que el Padre está esperando que yo manifieste en esta tierra. ¿Y qué crees? Él no me mandó vacío a esta tierra. Él me mandó con todo lo necesario para llevar a cabo esa asignación, pero necesito conocerlo, necesito descubrir, necesito prender la luz de ese almacén, necesito prender la luz de esa
cochera, donde están todas las herramientas, donde están los instructivos, donde están todo eso para poder llevar a cabo la obra que Dios me mandó a hacer en esta tierra. Y así es con todos nosotros. Y puede tener 1000 nombres, pero al final el punto es que a través de esas situaciones Dios quiere perfeccionarnos. O sea, imagínate, eh, dice que Saulo, ¿no? Después conocido como Pablo, ¿cuál era su oficio? Hacer tiendas, ¿no? Además del apostolado, además de enseñar, además de establecer iglesias, además de todo eso, dice que él hacía también tiendas, ¿sí? Para su sustento, para sustento del ministerio y demás, sí. Pero a ver, hasta en esas cosas Dios le hablaba, hasta en esas cosas Dios lo iba perfeccionando, iba tratando con su carácter. Entonces, independientemente del nombre que tenga la vereda que se está enderezando, si es por donde Dios quiere llevarte para ser perfeccionado, hazlo, ¿sí? Siempre y cuando pues estés permaneciendo también en la sabiduría, ¿no? Adelante, Marta. Sí, gracias, buenas noches. Algo de lo que mencionábamos en la mañana es que Dios nos conoció desde la eternidad, ¿no? Él es el que sabe perfectamente qué es lo que puso en cada uno de nosotros para expresarlo a Él, para mostrarlo, para hacerlo conocer a otros. Pero nosotros, como lo decíamos en la mañana, al ser separados de Él, hoy tenemos una imagen distorsionada de nosotros mismos. No sabemos quiénes somos, ni lo que tenemos, ni para qué lo vamos a poder usar. Claro. Por eso tenemos que reconocernos en Él, porque dice Efesios que hemos sido creados en Él. Ahí es donde tenemos que reconocernos. Tenemos una imagen que hemos ido aprendiendo a vivir con ella en los años que tenemos de vida, ¿no? Los que sean, con una cultura, con una educación, con X, ¿no? Pero cuando hemos sido atraídos a la luz de Cristo, entonces hay cosas que tienen que empezar, como lo decíamos, hay cosas que empiezan por la ley que nos va a marcar, no para condena, sino precisamente para decirnos, esto no pertenece a tu diseño, esto hay que desecharlo. Ahora, mira, acá está, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, acá está lo que sí pertenece, lo que sí es, lo que puedes usar. Esto sí es tu diseño, esto sí está para edificar, para fortalecerte, porque hablábamos que esto es para el espíritu. No podemos funcionar de afuera hacia adentro. Lo que ha funcionado de afuera hacia adentro no nos sirve, porque está distorsionado. No estamos diseñados en carne, alma y espíritu, sino muy por el contrario, espíritu, alma y cuerpo. Claro. Y dice la palabra, lo que es en el espíritu es contrario a la carne y lo que es en la carne es contrario al espíritu. Entonces, no podemos dar un entendimiento meramente humano a las cosas celestiales, porque dice la misma palabra que son locura para algunas personas, ¿no? Así es. Así es. Y miren, ya para terminar, bueno, para reforzar justamente esto de lo que Dios estableció desde antes de que naciéramos, ¿no? Y que hay que vivirlo aquí en la tierra. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? Y simplemente para reforzar esto que entendíamos del Proverbio 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tenemos 1 Corintios 10:23 que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sí? Entonces, la senda, perdón, la vereda que se enderece entre todas las opciones
es la que va a convenir. ¿A quién? Al espíritu. Es la que va a edificar. ¿A quién? Al espíritu. ¿Sí? Ese es nuestro parámetro, ese es nuestro indicador para saber por dónde caminar. Y aplica en todo, hasta en la decisión más cotidiana y, por, y si tú piensas que es una decisión muy, eh, ¿cómo decirlo? Doméstica, no sé cómo expresarlo. Eh, Hasta en esas decisiones, ¿sí? Podemos poner en práctica lo que el Señor nos ha enseñado, ¿vale? Y hasta en esas decisiones el Señor nos perfecciona, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya nos pasamos un buen rato, pero bueno, estuvo buena la explicación. ¿Quieres comentar algo más? ¿No? Bueno, pues vamos a concluir con una oración y nos despedimos, ¿vale? Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque creemos que tú estás abriendo nuestro entendimiento. Tú nos estás hablando, Señor, la importancia de tener presente aquello que fue declarado desde la eternidad para que lo ejecutemos en este tiempo, Señor. Para que dejemos de perder tiempo en hacer cosas que no corresponden a ese propósito o a no estar haciendo aquello en lo que deberíamos estar ocupados, Señor. Que este entendimiento nos lleve a buscar con una gran intención aquello que tú has declarado para nosotros y que comencemos a vivirlo, Señor. Que comencemos a ejecutar ese plan, ese propósito, empezando por las decisiones más pequeñas en nuestra vida, Señor, que estén direccionadas, que estén guiadas, Señor, por ti, por tu propósito, y que podamos a través de tu sabiduría identificar el camino que se está enderezando, aquel camino que nos va a edificar, aquel camino que conviene, Señor. Te damos muchas gracias porque sé que a partir de esta enseñanza, de este mensaje, empezaremos a tomar mejores decisiones, Señor. Haremos a un lado nuestros deseos, haremos a un lado nuestras necedades, Señor, y avanzaremos en tu propósito eterno, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú lo estás haciendo en nuestras vidas. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Buenas noches, que estén muy bien. Gracias, un abrazo y buenas Gracias, Víctor. noches. Igualmente, Bye. Gracias, Nancy. hasta luego, que Buenas estén muy Dios bien. los noches. bendiga. Descansen. Gracias, Sí, buenas Buenas noches. noches. buenas noches. Bye. Bye.